Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación para este día, estamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias a Dios aquí, listos para comunicar las buenas noticias. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Sí, es comunicando buenas noticias y pues siempre ha sido una bendición de parte de Dios que Él nos da noticias buenas cada mañana. Vemos el sol, vemos salir la luna en la noche, vemos toda la belleza de la naturaleza y las aves y lo que es las plantas y las flores y todo. Eso es ya para nosotros una buena noticia, el despertarnos y ver la creación y ver todo tan animado con los animales antes que nosotros, ya están cantando, ya está todo listo para alabar y bendecir el nombre de Dios y pues no nos quedamos nosotros atrás, siempre nos ha gustado recibir buenas noticias. Y bueno, en este día pues yo quiero hablar acerca de estas noticias que Dios tiene para nosotros, que siempre son buenas y son las mejores que podemos tener de parte de Dios. Entonces, pues Dios siempre ha tenido el cuidado de comunicar al hombre su deseo de bendecirle y de hacerle saber su plan eterno, ¿no? Y de que conozca el hombre todas esas maravillas y toda, pues aparte de la creación, del corazón de Dios y de sus palabras y pues de acercarse a Él confiados, ¿no? Entonces esto es lo que en este día vamos a hablar y vamos a poner en este tema. Y pues ahí Él tiene siempre ese cuidado de comunicarse con nosotros y como les decía, el deseo de bendecirnos y de hacernos saber su plan eterno, ¿sí? Entonces, en este día, el mensaje de Dios que quiero recordar, pues es acerca de esas buenas noticias que Él tiene para nosotros y que Jesús manda que se comunique a toda criatura. O sea, no solamente para nosotros, sino a todos aquellos que nosotros tenemos cerca, aquellos con los que estamos unidos o que estamos con alguna amistad, con alguna persona, algún vecino, no sé, aún a la gente que va en la calle, que podemos compartirle, que nos damos el tiempo para hacerlo. Todo esto es llevar esa buena noticia, ¿no? Tenemos en nosotros esa buena noticia y podemos darla, podemos llevarla y como dice la palabra, en Marcos 16:15 dice, y les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Que ahora nosotros conociéndolo somos sus discípulos, estudiando sus discípulos, sabiendo y buscándolo a Él, pues estamos en esa enseñanza de Dios y somos discípulos de Dios y les dijo así a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, o sea, a toda persona, ¿no? Entonces, este es un mandato, la palabra vayan es un imperativo, o sea, un mandamiento que nos da Jesús para anunciar buenas noticias. Ajá, esas buenas noticias, pues lo mismo el evangelio y las buenas noticias son la misma palabra, ¿verdad? Los dos, una y la otra son lo mismo. Buenas noticias quiere decir evangelio. Entonces, a todo el mundo que encontremos en nuestro camino, nosotros podemos darle esas buenas noticias. Entonces, pues tenemos ya, de por sí tenemos al Señor en nuestra vida, tenemos una vida plena, una vida abundante que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado, y tenemos este mensaje también en nuestros corazones para llevarlo, para esparcirlo, para llevarlo a otros. Entonces eso es muy bueno, ¿no? Poder llevar buenas noticias más en este tiempo, en este periodo de tiempo de la humanidad, ¿verdad? Y creo que es muy importante dar noticias buenas. Entonces, ¿qué más que el Evangelio de Dios, no? Entonces, a todos aquellos que encontremos en nuestro camino, el Evangelio verdadero es hablar de lo que hizo Jesús. Esas buenas noticias son hablar de lo que hizo Jesús por nosotros para reconciliarnos con Dios, ¿sí? Y traer la salvación a nuestra vida. Entonces, ese es el mensaje a comunicar, el mensaje que podemos dar, la buena noticia que hoy tú puedes darle a otra persona,
decirle, Jesús murió por tus pecados, te hizo libre y puedes arrepentir y puedes hacer muchas cosas y tener esa libertad que Cristo ganó por ti, ¿no? Entonces, y esa salvación, y de eso seguiremos hablando. Entonces, hoy en día se ha llamado evangelio a otras formas de pensar que tiene el hombre, como por ejemplo el evangelio de la prosperidad o evangelios a los que el evangelio mismo es tomado y se le añade o se le quita o se le contradice, ¿verdad? Y pues eso no es el evangelio, son evangelios erróneos o son noticias que han tenido ya ahí algo que no está bien, ¿no? Entonces, o muchos otros conceptos que no reflejan lo que Jesús hizo por nosotros y nos enseñó para cumplir la voluntad del Padre. Entonces, se le llama evangelio a otras formas de pensar del hombre, de otras filosofías, de otras cosas que el hombre pone en su corazón sin que respete lo que Dios ha escrito en su palabra. Entonces, pues tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Predicar es entonces propagar o extender haciendo público el mensaje que Dios nos ha dado, el mensaje que está en la palabra, el mensaje que es verdadero, el mensaje que conocemos todos y que ya está ahí en la palabra, está revelado para nosotros todo ahí en la palabra y en ese evangelio que es Cristo, ¿no? Entonces, predicar es que nosotros propaguemos, extendamos la palabra, que vayamos y les enseñemos a otros lo que Jesús hizo por nosotros. Cualquier otro concepto o expectativa de las bendiciones de prosperidad que esperemos, pues no tiene nada que ver con el evangelio, no viene al caso. Entonces, si hay conceptos erróneos o conceptos que quitan o que ponen de más a la palabra, pues eso no es un evangelio, eso no es una palabra sana. Entonces, hablemos siempre de ese mensaje verdadero, de ese mensaje que Dios nos da y de que podemos entrar y buscar y entender esa revelación de Dios a través de su palabra. Entonces Jesús vino a salvarnos y Dios nos forma a la imagen de su Hijo. Así que cuando predicamos el evangelio, lo hacemos a toda criatura, ¿sí? Sin excepción de raza, credo, posición social o económica, ¿verdad? O sea, a toda criatura, porque Dios ama a toda su creación y ama a todos los hombres sobre la tierra, ¿verdad? Y Él está deseoso de que cada persona le reciba y le conozca y le ame y tenga estas buenas noticias también, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ya muchos no sabemos la cita de Juan 3:16, ¿verdad? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a todo, dice, amó Dios al mundo, en completo, ¿no? Sin excepción, sin nada, o sea, todos. Jesús vino a salvarnos y Dios nos forma en la imagen de su Hijo, ¿sí? Entonces lo hacemos a toda criatura, sin excepción. Entonces, la predicación del evangelio es para todos, sin excepción, como les decía, pero es necesario que cada persona crea el mensaje y además de creer, se bautice, ¿verdad? Tal como lo dice Jesús y lo dice allí en Marcos 16:16. Dice, el que crea y sea bautizado, se salvará, pero el que no crea, será condenado, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el mensaje que nos da Dios. Dice, entonces, esa predicación del evangelio es para todos, pero es necesario que se crea el mensaje y se bautice tal y como lo dice Jesús, ¿verdad? Para tener esa salvación, esa bendición de Dios. Entonces, este versículo nos muestra que como comunicadores del mensaje del evangelio, no nos corresponde a nosotros determinar si la gente cree o no cree. No somos nosotros los que vamos a hacer a fuerzas que la gente crea. No sales de aquí hasta que creas o no sé. Hay personas que tienen alguna forma, ¿no? De obligar casi a otros a que crean. Entonces no nos corresponde a nosotros como comunicadores, ¿verdad? Entonces nos o sea, no vamos a determinar si la gente cree o no cree. Nuestra obediencia al mandamiento de Jesús es comunicar el evangelio como hijos de Dios. Ya lo leímos, ¿verdad?
vayan y prediquen a toda criatura. Eso es nuestra obediencia a ese mandato, ¿sí? Vayan, es una orden, es un mandamiento. Entonces, es comunicar el evangelio, no es hacer que la gente crea forzosamente. Entonces, hacerlo con ese amor, hacerlo con ese cuidado. Y pues yo me recordaba cuando a mí me compartieron de la palabra o me estaban llevando a conocer de Dios, me costaba un poquito con las ideas que yo traía y con las cosas que yo había aprendido y todo, me hacía como un shock, pero al tiempo, ¿verdad? Pues mi cuñada me predicaba el evangelio y yo no aceptaba de principio todo lo que no entendía, pero su perseverancia, su actitud, su amor me hicieron tomar la decisión personal, ¿sí? O sea, es una decisión personal, cada persona, y vamos a ver más adelante una parábola donde vemos cómo puede llegar a caer esa semilla, ¿no? Entonces si cae en buena tierra, si no, entonces cayó la semilla y fue abonada y se pudo, ¿no? Entonces estoy aquí, ¿no? Entonces gracias a Dios porque tuve esa persona que se acercó y que me habló y que con todo su amor lo hizo, ¿no? Entonces no debemos nosotros intentar convencer, eso es muy importante, sino compartir la palabra. Se comparte, ¿verdad? De lo que tú tienes en tu corazón, de lo que a ti te ha sucedido con Cristo, con Dios, las experiencias, el testimonio, lo que has vivido, lo que Dios ha hablado a tu vida, lo que sabes de Él, lo que estás aprendiendo, ¿verdad? Eso es compartir de lo que tú tienes. Entonces, hablar y comunicar lo que sabemos con amor, con denuedo. O sea, ese denuedo es con seguridad y convicción, con esa seguridad de lo que estás diciendo, de lo que Dios ha hablado a tu vida, ¿no? De lo que se habla, de lo que estás expresando, ¿verdad? Lo hagas con esa autoridad de que tú lo has vivido, de que tú sabes cómo Dios ha obrado en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, no debemos intentar convencer, es mejor hacer una amistad, ¿verdad? Llevar una amistad y compartirle y hablar la palabra, ¿verdad? Como como dicen muchos bibliazos, no, pero sí podemos tomar los versículos que ya son parte de nosotros, que ya están en nuestro vocabulario y a veces la gente se impresiona, hasta tú te impresionas cuando la gente te dice, ¿qué dijiste? Dijiste algo muy importante y es que ya la palabra debe estar en nuestro corazón, en nuestras palabras cotidianas, ¿verdad? Y la gente escucha y oye tu vocabulario, tu mensaje o tu comunicación y puede tomar de parte de Dios cosas que ya están en ti. Entonces, con esa amistad es mejor porque es una realidad en nuestra vida diaria, ya la palabra, y vemos que es un mandato de Dios hacerlo, predicar. Sí, llevar esa buena noticia a los demás, ¿no? Porque de eso estamos hablando, comunicar esa buena noticia a otros. Hay un orden también que está establecido en lo que Jesús nos manda para predicar el evangelio. Hay un orden, ¿no? Entonces, primero habla de que vayamos por todo el mundo para predicar el evangelio. Sí, de todo el mundo, bueno, pues era el mundo que era antes, era más pequeño, ahora es un mundo más abierto, es global, ¿verdad? Pero antes era muy pequeño, pero dice, vayan a todo el mundo, y era lo más cercano a Samaria y a lo más cercano que tenían por ahí, ¿no? En Jerusalén o no sé, todas esas partes, ¿no? de Israel. Pero nosotros aquí, por ejemplo, en esta ciudad, ¿verdad? Tenemos tanta gente que somos, tantos que vamos y venimos. Yo les decía, a veces decimos, ¿por qué somos tantos? Pues porque Dios quiere que le compartamos a más, ¿no? Entonces hay un orden establecido entonces en lo que Jesús nos manda para predicar el evangelio. Pero habla de que vayamos por todo el mundo para predicarlo, ¿no? Y después habla de las señales a los que creen. Y ahí en Marcos 16, del 17 al 18 dice, y estas señales van a acompañar a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. ¿Sí? Además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces estas son las señales, ¿verdad? A los que creen, a los que se bautizaron, a los que pueden ir y compartir este evangelio y aún hacer estas cosas, ¿no? Entonces es conveniente
no invertir el orden, no debemos poner las señales primero, ¿no? O sea, vas a recibir a Cristo, vas a ser salvo, vas a hablarle a la persona, ¿verdad? Pero es conveniente no invertir el orden, no debemos poner las señales primero antes de predicar el evangelio, ¿sí? Por eso es ir y predicar el evangelio primero, ¿no? Este evangelio de la salvación, porque predicar el evangelio implica antes que nada que la persona que recibe el mensaje se arrepienta y pida perdón por sus pecados. Entonces eso también es totalmente importante, ¿no? Este orden es el que nos interesa porque muchas veces vemos a las personas dando un valor superior a las señales, ¿sí? Que al arrepentimiento y perdón de pecados, ¿no? De que la persona haga un acto de buscar en su interior qué cosas están mal, ¿verdad? Que ha hecho, o sea, de que se dé cuenta de su pecado y se pueda arrepentir. Eso es muy importante. Porque, bueno, si no hacemos esto y nos vamos por las señales, pues estamos haciendo las cosas al revés. Entonces, primero vamos a mostrarles a ellos quién es Dios, y Dios lo ama, Dios lo perdona, arrepiéntete, ¿verdad? Porque Dios va a obrar sobre tu vida, va a sanarte, va a bendecirte, va a llenarte, ¿no? Entonces, ese orden es muy importante. Y bueno, las señales son muy visuales e impactan a las personas y hasta el enemigo de Dios imita esas señales, ¿no? Hasta Satanás imita las señales, ¿no? Las señales para llamar la atención, ¿no? O sea, hace milagros o hace cosas o parece que hace lo mismo, pero es otra cosa, ¿no? Entonces, las señales son visuales e impactan a las personas y hasta el enemigo, dice, imita esas señales. Por eso el orden es muy importante. Porque si primero se predica el evangelio, ¿verdad? Y la persona se arrepiente y es salva y luego decide bautizarse, entonces las señales que le siguen son las que Dios le da para reafirmar su fe y afirmar la obra del evangelio, ¿sí? Bueno, el solo hacer señales no garantiza una verdadera comunicación del evangelio de verdad, ¿sí? Entonces, pues a veces nos dejamos llevar por la emoción o por lo que vemos, y más si nosotros no conocemos o no hemos escuchado la palabra o cuando no la escuchábamos, cuando desconocíamos las cosas de Dios, era muy fácil, ¿no? Que te dijeran, aquí un milagro, allá otro, y acá pasa, y allá pasa, y sucede en todos lados y todo, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son de Dios, verdad? O cómo voy a saber, cómo, pues no discernías, pues creías que era un milagro, ¿verdad? Pero los milagros de Dios los podemos ver cuando se predica la palabra, cuando se habla la palabra, ¿verdad? Y ya la persona puede arrepentirse, puede pedir perdón por sus pecados y ser salva. Y entonces ya sabemos que es un milagro de parte de Dios y no es algo que está ahí nada más de parte del enemigo o de tantas cosas que hay en lo espiritual, ¿no? Entonces, el solo hacer señales no garantiza una verdadera comunicación del evangelio de verdad, ¿sí? Entonces, en Mateo 7, 22, 23 dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros o hacedores de maldad, ¿no? Este pasaje de la Escritura nos enseña que no debemos pensar en todas las señales, ¿verdad? Que todas las señales cumplen con el propósito de Dios, de que se predique su evangelio, que cambie el corazón de las personas, porque si fuera solo por señales, hasta el enemigo de Dios puede imitarlas, ¿no? Como veíamos. Entonces, las señales que siguen a los que creen son importantes, ¿sí? Porque refuerzan lo principal, lo que estamos aprendiendo en este día, ¿no? Con este mensaje de las buenas noticias, ¿no? O sea, cuando eres salvo, cuando te has arrepentido, cuando has pedido perdón a Dios por todos tus pecados, lo que sea. Dice, entonces, las señales a los que creen, a los que entregan su vida a Jesús, son importantes porque van a reforzar lo principal, que es creer en el sacrificio de Jesús y ser salvos, ¿sí? Primero creemos y hacemos lo que es ese orden, ¿verdad?
para poder ir con estas señales a llevar esa sanidad, a llevar esa bendición a la vida de otros. Entonces, eso es muy bueno, ¿no? De entenderlo y importante para nosotros como hijos de Dios saber de que podemos llevar estas señales porque hemos creído, ¿sí? Entonces, por otro lado, el que una persona reciba sanidad a través de una de las señales no garantiza su salvación. Lo podemos ver cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, ¿verdad? No garantiza su salvación el que tú seas sano, ¿verdad? Pero no te hayas arrepentido, entonces, o que no hayas hecho ese tiempo de pedir perdón a Dios, o de acercarte a Dios primero, de conocer el sacrificio de Jesús. Todo esto es muy importante, ese es el orden, ¿no? Entonces, en Lucas 17 vamos a hablar acerca de 10 leprosos, ¿verdad? Que fueron limpiados y sanados. Y dice la palabra, dice en Lucas 17, Jesús dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados, perdón? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera y alabar a Dios sino este extranjero. Y al samaritano le dijo, el único, ¿cómo se llama? Leproso que fue sanado era un samaritano, lo que regresó, gracias, perdón, era un samaritano y le dijo, dice, no hubo quien volviera y alabar a Dios sino este extranjero. Y al samaritano le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Sí, porque fue el único que regresó a dar gracias, ¿verdad? Por su sanidad. O sea, es el que reconoció, ¿verdad? Ese milagro de parte de Dios en su vida, ¿sí? Y le dijo, tu fe te ha salvado, le dijo Jesús. Este samaritano, el único de los 10, ¿verdad? Sanados, que reconoció a Jesús como su Señor y eso le dio su salvación. Los otros 9 solo fueron limpiados de lepra, ¿verdad? Fueron limpios de esa enfermedad, pero por un rato. Entonces, bueno, es necesario aclarar que las señales son importantes, ¿verdad? Para que se edifique el cuerpo de Cristo. Sí, es muy importante que haya señales, que haya sanidades, bueno, que haya algunos de los dones que tenemos, ¿verdad? Sanidades, el hablar en lenguas, el interceder, todo esto. Lo único que debemos cuidar es que primero la persona sea salva. Maravillas, milagros, todo esto, pero cuidar que la persona sea salva y se arrepienta de sus pecados. Entonces es bueno predicar el evangelio de la obra de Jesús y después de que la persona se arrepienta y se bautice, compartirle la verdad de las Escrituras para que vaya creciendo espiritualmente y goce de estas buenas noticias, de las buenas noticias del evangelio, de esa sanidad, de esa libertad, de esa vida en abundancia, ¿no? Entonces, no perder de vista que cuando se predica el evangelio es como cuando se siembra la semilla en la parábola del sembrador, ¿sí? Así, cuando predicamos, ¿verdad? Dependerá del tipo de tierra y de oidor que la palabra de fruto. Ya vimos que no tenemos que hacer forzosamente que tienes que creer, ¿verdad? Sino dejar también el Espíritu Santo se encarga de hacer esa obra, ¿verdad? En el creyente, de llevarlo al conocimiento de la palabra, de redarguirlo y, bueno, no es nuestro trabajo, como ya veíamos, ¿no? Entonces, ahí, en lo que estamos viendo ahora en esta siembra de la semilla, ¿verdad? Cómo cae esa semilla en los diferentes tipos de tierra, ¿verdad? Cuando tú compartes o llevas este evangelio o estas buenas noticias a otros, ¿verdad? Estás dejando esa semilla del evangelio, pues tú la riegas como cuando se siembra la semilla que se va tirando en la tierra, a veces cae en piedra, a veces cae dice que en donde están los espinos o donde están las rocas, o en el camino, ¿no? O en buena tierra. Entonces no sabemos, pero esa semilla va a dar fruto, va a crecer y va a ser abonada o va a ser quitada. Entonces no sabemos. El Espíritu Santo se encarga de hablar al corazón de las personas. Entonces les voy a leer la parábola del sembrador. Dice entonces, que está en Mateo 13, 3-9. Dice, entonces les habló por parábolas de muchas cosas. Les dijo, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar una parte de las semillas, cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en las piedras, donde no había mucha tierra y pronto brotó porque la tierra no era profunda.
pero en cuanto salió el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó en espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron, pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 70 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿De qué nos habla esta parábola, no? Está hablando del tipo de terrenos que simboliza el corazón de los hombres, ¿sí? Son los 4 tipos de condiciones en que se encuentra el corazón del hombre. Muchos de los que estamos hoy aquí reconocemos ahora cómo cayó esa semilla en nuestro corazón. ¿Cómo fue, no? Como que de repente parecía que la apretaban los espinos o no echaba raíz o se la querían llevar las aves, ¿no? Y ya mejor no vayas o no regreses o no entres a la iglesia, ¿verdad? Al final nos damos cuenta que sí cayó en buena tierra, ¿no? Gracias a Dios porque tenemos ese espíritu enseñable, ese espíritu que Dios nos ha dado para poder atender su palabra, para poder conocerla, y al final nos damos cuenta que cae en buena tierra, ¿sí? Y así lo va a hacer Dios por medio de su espíritu con quienes nosotros le compartamos. Dios va a guiar tú dejas caer esa semilla, esa palabra, ¿verdad? Y va a hacer lo que tenga que hacer. La palabra ha hecho en nosotros lo que Dios la ha mandado a hacer. Es una pregunta. Esas buenas noticias de salvación siguen despertando en nosotros una vida abundante y de libertad en Cristo, y de llevar a otros a este mensaje que nos comunica Dios. Bueno, pues la Biblia refiere la palabra evangelio para describir la buena noticia de la salvación que Jesucristo trae a la humanidad para nosotros hoy. Pues este es el tema de hoy y pues gracias a Dios podemos tener esa buena noticia, podemos saber lo que Dios quiere para que nosotros llevemos esas buenas noticias que le hacen tanta falta al mundo, ¿verdad? En este tiempo. Y para concluir, quiero leerles lo que dice Mateo 4:23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, tenemos este ejemplo de Jesús, sigamos este ejemplo, llevemos esta buena noticia, ¿verdad? Comuniquémosla, llevemos el mensaje y hagámoslo así porque tenemos vida y vida en abundancia que Dios nos ha dado para poderla dar, ¿verdad? Como, no sé, como una ofrenda y como una bendición y con obediencia al mandato de Dios. Pues que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima semana y gracias por su atención.